Bienvenidos, locuelos y locuelas, a este viaje alrededor de esta alocada y azul bola. A los mandos de la nave, Carlos Vilanova. Navegantes, Jorge y Eduardo Gómez. Auxiliar, Teresita Correa. ¡Despegamos! ¡Planeta loco! Hola amigos, esto es una nueva edición de Planeta Loco, pero no es cualquier edición de Planeta Loco. Hoy tenemos una cosa muy especial. De hecho, vamos a hablar de Venezuela, que lo que acabamos de oír es el himno de Venezuela. Y vamos a hablar de Venezuela porque tenemos aquí a un señor con el cual vamos a hacer la entrevista, que se llama Jesús García. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos. Resulta que, bueno, más o menos todos conocemos la situación de lo que está, como está en Venezuela, ¿no? Por cierto, Jesús, ¿cuáles son las últimas noticias de Venezuela? Todas graves. Me lo temía. Todas graves. Me lo temía. Muy graves. A ver, sitúanos un poquito en el contexto. ¿Qué pasó? Los últimos, a ver, sabemos que en Venezuela, tal como está la cosa, salieron no sé cuántos miles de personas y siguen saliendo miles de personas diarios. Sabemos que la relación con Europa y Estados Unidos es cada vez peor y con sus vecinos también. Sabemos que se quiere pelear con su vecino de Colombia. ¿Qué más sabemos? Sabemos que, en definitiva, la mayoría de los compañeros militares, como en mi caso, tuvimos que abandonar el país. Sabemos que ese mismo grupo de personas que precisamente vos estás diciendo está huyendo de Venezuela, o sea, somos en una sola palabra perseguidos políticos. Hay montones de perseguidos políticos. Totalmente. Bueno, vamos a poner antecedentes las cosas. Mi interlocutor, Jesús García, es capitán de las Fuerzas Aéreas de Venezuela. Ahora mismo un exiliado político y un desertor del ejército. Totalmente. Jesús García tuvo sus cargos políticos en la era de Chávez y de ahí, a partir de ahí, vino el enfrentamiento no con Chávez, sino directamente con Maduro. O mejor dicho, con ambos. Al final de cuentas, sí. Al final de cuentas con ambos. ¿Qué pasó en ese punto? Y lo que pasa es que cuando nosotros tuvimos los puntos álgidos, yo era una de las personas que no, como oficial de la Fuerza Aérea de Venezuela, me negaba a no enfrentarme al pueblo. Yo jamás quise enfrentarme al pueblo y en los últimos momentos del chavismo, de lo que era realmente el chavismo, porque ahora también hay un supuesto chavismo originario, que después vamos a tratar algo sobre el tema, nos exigían prácticamente a nosotros ponernos al frente para dispararle al pueblo. Incluso desde el evento de Puente Llaguno, la matanza de Puente Llaguno, la diseñó el chavismo. Y mucha gente piensa que es mentira, que no, que eso eran unos contrarios, mentira, eso lo diseñó el chavismo directamente. Fue una matanza concretada y organizada y diseñada por el chavismo. Con la intención de meter miedo, supongo. Y es que precisamente eso es lo que viene haciendo el chavismo-madurismo, es lo que viene haciendo. Si vamos a la historia más reciente de Venezuela, con la muerte o el asesinato de mi compañero Oscar Pérez y su grupo, eran 7 personas, entre los cuales una mujer embarazada que estaban pidiendo a gritos que se rendían. Habían más de 1000 uniformados en la parte de afuera, sin contar los colectivos. Toma nota, ¿sabes lo que son los colectivos en Venezuela?
No, aquí son lo que mi tierra llaman autobuses. Es necesario que el mundo sepa que los llamados colectivos en Venezuela no son nada más y nada menos que grupos parapoliciales organizados y armados con armas, fusiles, legalizados por el chavismo. Civiles autorizados para maltratar, asesinar, perseguir, secuestrar y desaparecer a civiles. Es decir, ese es el colectivo. Una policía política paralela. No son policías. No son policías. No. Es peor todavía, son escuadrones de la muerte. Totalmente. Sí, bueno, algo de eso se suponía y algo de eso se sabe. Pero la prensa internacional de esto no lo acaba nunca de aclarar. Acabas de hablar de un tema muy importante sobre la prensa internacional, y es que hay otro punto bastante álgido sobre el asunto. Los organismos internacionales piensan que en Venezuela hay una oposición, y se equivocan. No hay oposición. En Venezuela no hay oposición. Está en el exterior. Los grupos opositores que se hacen llamar opositores en Venezuela, si nos ponemos a nombrar, sería un montón de gente, pero vamos a decir Henry Ramos Alup, Capriles Radosky y todos estos, incluso Lilian Tintori, los López, o sea, toda esta gente viene a ser un solo grupo que realmente no son opositores. ¿Qué son entonces? Ellos son un grupo asalariado de la narcodictadura, que viven del sueldo de la narcodictadura, se la pasan en el exterior y viajando para Estados Unidos, como Ledesma está en Colombia, y ahora recién le acaba de saltar las cuentas a los yernos de Ledesma, detuvieron a las hijas de Ledesma, y Ledesma está en Colombia en el exilio diciendo que él es opositor y que se escapó de una cárcel, o mejor dicho, de una zona, él tenía prisión por cárcel en Venezuela, con además un GPS conectado a la pierna. Una tobillera. Claro, una tobillera, y se escapó. O sea, tú me puedes, dime entonces cómo se puede escapar Ledesma si eso era casi imposible escaparse. Sí, o sea, si no había un movimiento económico muy, muy importante, era imposible escaparse. Claro. Entonces Ledesma se escapó y ahora supuestamente es perseguido político. Viene el Tesoro Nacional de Estados Unidos y detecta que los yernos de Ledesma tienen cuentas multimillonarias extraídas de PDVSA, de Petróleos de Venezuela, y detienen incluso a sus hijas. Y tú me vas a decir a mí que después de tantos años, tú no sabías que tus yernos eran delincuentes. Sí, bueno, hablando de delincuentes, no hace mucho apareció en la prensa española que creo que era el ex vicepresidente de Chávez, que le incautaron en España no sé cuántos chalets en Marbella. Bueno, no, es precisamente esta noticia, a ellos se está refiriendo, a esta noticia en concreto, donde cayeron precisamente los familiares de Ledesma, que Ledesma ahora está en el exterior diciendo que él es opositor. ¿Opositor de qué? A mí no me va a engañar a decirme que él no sabía que los yernos estaban manejando cuentas multimillonarias en dólares. Claro, entonces lo que hacía si lo entiendo bien, el régimen era montarse una falsa oposición para tener un juego de aparente tolerancia y así encarar la dictadura de otra manera, ¿no? ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes una de las partes que significó una de las marchas muy, muy, muy importantes que se pudo dar en Venezuela? Llegó un momento en que los cuerpos supuestamente opositores tenían el control de los venezolanos prácticamente, y ellos convocaron a Venezuela a una marcha. La gente se imaginó que aquella marcha era para terminar con el chavismo definitivamente, y resulta que empezaron a trasladarse en Venezuela en camioneta, a pie, y los cuerpos represivos en los puntos de control conteniendo a la gente para que no avanzara hasta Venezuela, en burro, en lo que fue, en bicicleta. Hicieron todo lo imposible para llegar a Venezuela. Y cuando llegaron a Venezuela, los que pudieron llegar, pues no llegaron todos, bueno, ellos se imaginaban que ellos iban a derrocar esa narcodictadura, a salir de esa narcorrevolución, supuestamente revolución. Y cuando llegaron a Venezuela, los grupos opositores, teniendo el poder en la mano, les dijeron: a ustedes los convocamos a Venezuela para que ellos vieran que nosotros teníamos poderes, pero váyanse todos a sus casas. Teniendo el poder de derrocar la narcodictadura, en ese momento se echaron atrás la oposición. Y en ese momento, a mí,
me quedó absolutamente claro. Ya yo venía con la sospecha, pero lo tenía súper clarísimo. Pero en ese momento me quedó pero ya está, súper claro. Todos, absolutamente todos los opositores son absolutamente falsos, no son opositores. Solo a excepción de una sola persona, María Corina Machado, a la cual de momento no puedo señalar lo contrario. Es la única que yo puedo decir se para firme en algún lado y, ojo, no estoy haciéndole campaña política a María Corina Machado. ¿Quién es María Corina Machado? María Corina Machado es una de las pesos pesados de la oposición. Esta es la que todavía de momento no aparece como posible, o sea, que tiene bonos o que tiene millones en dólares en no sé a dónde, no tiene, de momento no le aparece ningún familiar, no le aparece nada, de momento. Pero, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Venezuela? Se nombra por los cuerpos militares, oficiales y suboficiales desertores, asimismo como el pueblo que exiliado de Venezuela, nombran a un presidente en funciones, que precisamente la entrevista que vos me estás haciendo en este momento. No, ellos nombran a un presidente en funciones. Me he chafado el titular, le iba a decir ahora. Bueno, dale. Dale, no, pero lo que pasa es que iba precisamente porque ¿por qué salta esto de una presidencia interina en Venezuela? Ahora vas a ingresar a lo que a ti te corresponde, pero yo quiero llegar a otro punto. La presidencia interina de Venezuela en realidad debería nombrarla la Asamblea Nacional de Venezuela. Es el segundo poder después de la presidencia. Claro. Ahora yo te pregunto a ti, tú eres el presentador, pero yo te voy a preguntar, ¿por qué la Asamblea Nacional, si en realidad es opositora, no nombró a un presidente en funciones sabiendo que Nicolás Maduro es colombiano? Contéstame tú. Esa es buena pregunta. Aparte, bueno, está bien, supongamos que Nicolás Maduro no es colombiano. Pero ¿por qué? Esta es nueva y esta no la sabía. ¿Nicolás Maduro es colombiano? Sí, nació en Cúcuta. Y nació en Cúcuta. Sí. O sea, ahí se me acaba de ocurrir un paralelismo muy divertido. No, lo que pasa es que Adolf Hitler era austríaco, no era alemán. Exactamente, totalmente. Entonces, no, pero más allá aún, nuestro texto constitucional impide que una persona extranjera, incluso yo siendo venezolano de nacimiento y obteniendo un documento en otro país, pueda ejercer la presidencia en Venezuela. Entonces, ¿cómo es posible esto? Es totalmente es irregular. O sea, esto es una presidencia de facto, de por sí. Es un estado fallido. Sí, no, está claro que como estado no ahora mismo no tiene. Sí, es un estado fallido y es una presidencia de facto, totalmente ilegítimo. Entonces, sí, y todo el mundo sabe esto. Bueno, me refiero en Venezuela, los países extranjeros que no sepan esto o que se hagan los ciegos al quererse hacer los ciegos de que no saben esto, o que no lo escucharon, o que no lo vieron, lamentablemente yo no quiero, generar polémica, pero a mí me parece una falta de ética como mínimo. Pero bueno, totalmente internacional. Los estados nunca tuvieron ética. Se hace la política sin más que el interés por los intereses. Claro, como está haciendo República Dominicana, Haití, todos. Cuba. No, pero te estoy apuntando, te estoy hablando de los puntos, claro, no Europa. Yo en este caso hablaría concretamente de España. España. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién ahora es José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Sabes quién es José Luis Rodríguez Zapatero? Sí, claro que lo sé, ¿cómo no lo voy a saber? La cuestión de fondo es que cuando estuvo Zapatero por allí, y de hecho creo que todavía está, y no hace mucho también estaba Felipe González, también pasó por allí. No, yo no estoy hablando de que Zapatero esté o no esté. Zapatero ahora es el ministro de Relaciones Exteriores de la narcodictadura venezolana. Es decir, Zapatero es si no, como decía mi madre, ¿no? Si no hubieran prostitutas, no hubieran otorgadores, ¿no? Sí. Bueno, José Luis Rodríguez Zapatero es un otorgador. Ahora, Pedro Sánchez y el equipo de gobierno, que no eligió nadie, porque esto no lo eligieron los españoles. No. Es un gobierno impuesto, casi como en el caso mío. También le está haciendo el coro a José Luis Rodríguez Zapatero, incluso porque los venezolanos le salieron a nombrar la madre a José Luis Rodríguez Zapatero,
salió el gobierno español a decir a pedir respeto por Rodríguez Zapatero. Claro, es un expresidente, por lo tanto... No, pero porque él debería de no entrar a territorio venezolano, que esa parte de eso es una injerencia, sí. Y no meterse en territorio venezolano, y mucho menos opinar por los venezolanos. Eso para empezar, porque si él opina en favor de los venezolanos, hasta yo le saco la madre que lo parió, así, directamente. Y se la recuerdo cuantas veces sea necesario, y escúchame, Zapatero, te la recuerdo cuantas veces sea necesario porque estoy con la espinita en el corazón. Sí, Zapatero es especialista en meterse en camisas de once. Claro, y si él con el caso catalán hizo más o menos lo mismo. Bueno, entonces... parece ser que es su estilo. Entonces, ¿tu presentación era cuál? A ver, la cuestión de fondo es que hay un movimiento todavía un poco definido políticamente que ha decidido que realmente necesitan una cabeza y una alternativa que en estos momentos sería una nominación, que es una nominación a la República, de una manera interina, a la presidencia. Y esa te la han ofrecido a ti. Y entonces, ¿cómo ha llegado ese proceso hasta ti? A ver, eso primero. Una de las cosas que, o sea, prácticamente estoy teniendo mi primera entrevista como presidente interino de Venezuela. Imagínate tú. Sí. A nivel legal. A nivel legal. Es así. Pero hay un tema muy importante que era el que venía diciendo sobre la cuestión de la Asamblea Nacional. ¿Por qué mi presidencia interina no es legal? Hasta ahora siendo legal. Precisamente por el tema de la Asamblea Nacional de Venezuela. Claro. La Asamblea Nacional de Venezuela... Te ha nombrado un movimiento. Claro, compañeros militares desertores, grupos civiles en el exilio, perseguidos políticos, etcétera. Nosotros estamos trabajando con una base de más de 50 países en este tema. Entonces, ellos me nombran porque resulta, obviamente, uno de los pocos militares que salió del territorio venezolano y que no se quedó callado nunca, ni siquiera dentro del territorio venezolano. Entonces, hay un montón de militares desertores, hay un montón de venezolanos fuera de Venezuela, pero nadie dice nada. Es como que a cada quien le importan sus propios intereses, pero a Venezuela no le importa. Entonces, ahí es donde está la base nacionalista. Ellos no son nacionalistas, ellos buscan sus propios intereses y yo no los juzgo por eso, sino que voy más bien a lo que yo salí diciendo que Nicolás Maduro y su equipo y toda esta gente era una cuerda delincuente y lo sostengo y tengo pruebas, soy testigo de muchas cosas de lo que pasaron. Yo soy uno de los perseguidos políticos que estuve preso en el helicoide en Caracas durante meses, fui secuestrado. Yo recibí un montón de cosas, quemaduras, a mí me golpeaban, perdía el conocimiento, etcétera. ¿Qué es lo que pasa dentro de los supuestos cuerpos policiales que dicen que no hay agresión, que a la gente se le respeta el derecho como persona, como los derechos humanos? Eso es todo mentira. Es todo mentira. Ustedes pueden, pero es que no entra en la cabeza. Solamente el hecho de lo que sucedió reciente con Reckensen. ¿Qué hicieron? Lo agarraron, lo llevaron detenido y después que lo tenían detenido le metieron, lo drogaron. Y entonces colgaron un video con el tipo drogado. Ahora recién el concejal que acaban de matar. ¿Viste? El concejal que acaban de matar. Sí, algo he leído al respecto. No, el tipo se lanzó desde el piso 10 del 6CPC allá en Caracas. O sea, tú piensas que en realidad ese tipo se lanzó solo. Yo quiero que tú me digas, si una persona es detenida y yo te llevo detenido a ti y yo te tengo que esposar a ti, yo te tengo que escoltar a ti hasta el calabozo, yo tengo que ir contigo hasta el baño si tienes que ir, yo tengo que llevarte a todos lados porque tú estás bajo mi responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad política como cuerpo policial, como político, de responder por tu vida, de responder por tu integridad física. Obviamente uno, cuando un detenido es detenido, la responsabilidad sobre esa persona recae en los que le detuvieron. Totalmente. Entonces tú me dices a mí que el tipo se lanzó desde un piso 10. Sí, está bien, bueno, se lanzó. Ajá, pero el tipo no estaba esposado ni siquiera. Entonces dime cómo sucedió que el tipo se lanzó solo desde allá, no tenía escolta, no tenía esposa, entonces no estaba detenido. Obviamente la represión en Venezuela es considerable. Totalmente. Es considerable, no es precisamente una democracia, ni de lejos. Nada, no hay manera de enmascararlo. Es mucho más grave de lo que aparentemente plantea la prensa internacional. Hay, por lo visto, algún tipo de interés o bien una buena orquestación de propaganda
que permite que la imagen que de Venezuela no sea tan deplorable. No, lo que sucede realmente es que hay mucha gente que cuesta plata, entre ellos Rodríguez Zapatero, y cuesta mucha plata, y eso le cuesta plata a Venezuela. Es la plata que le cuesta a los venezolanos, a nosotros los venezolanos, esa plata que se lleva Rodríguez Zapatero, no sé cuánta plata es, los acuerdos que tiene con igual que Diego Maradona. Diego Maradona, ¿quién es? Para que vaya a estar en Venezuela con un habano y una franela y con el Che Guevara aquí adelante, yo no sé. Claro, esto es otro tema. La idealización de No, una es que todos estos dicen que están a favor de la narcodictadura. Sí, pero pero cada visita que hacen los recursos se desaparecen y entonces y las cuentas de ellos más engordan. Yo estoy hablando de los, para mí son todos delincuentes directamente porque se están llevando una plata, mientras un cuerpo de personas, o mejor dicho un grupo de personas que vendría a ser los venezolanos a pie, se están muriendo de hambre. Ajá. En estos días nos salió el video de Nicolás Maduro comiéndose una parrilla por allá en Dubái. Ajá. Con la mujer, la mejor parrilla del mundo, que no sé qué. Mientras tanto, mis paisanos están haciendo fila en Venezuela para poder encontrar un pedacito de pollo y a ver si lo encuentran. Eso no es una sinvergüenzura. A todo esto, las Fuerzas Armadas, ¿cómo están? ¿Hay una auténtica división en las Fuerzas Armadas? Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando España entró en guerra civil, el ejército y la marina y la aviación se partieron. Y la Guardia Civil también, se partieron. Una parte quedó del lado de la República y la otra parte se sublevó. ¿Pasa lo mismo en Venezuela? No, en Venezuela. Ojalá pasara eso. Entonces la guerra civil. No. Lo que realmente pasa en Venezuela a nivel militar es que vos estás viendo que ellos le están diciendo a toda la gente que nosotros no queremos injerencia de Estados Unidos, no queremos, ¿te das cuenta todo eso? Claro, son buscar un enemigo exterior. Anti-yanquis somos, no sé qué más. Todo mentira. ¿Dónde están las cuentas multimillonarias de esta cuerda del ambucio, muertos de hambre, delincuentes, en Estados Unidos? Y si ellos fueran anti-yanquis, entonces las cuentas estuvieran en Cuba. Porque ellos los domina el poder cubano. Y precisamente interiormente dentro del territorio venezolano, en todos los sectores populares, políticos, militares, está injerenciado por la Cuba. Es decir, la Fuerza Armada la está dirigiendo un cubano y está infectada de cubanos que se llama el G2. Si escuchan que Carlos Vilanova es opositor o quiere dar un golpe, automáticamente usted está detenido. Claro, como todas las dictaduras. Se llama G2. Eso es cubano. Entonces, automáticamente estás despedido, detenido, desaparecido o simplemente muerto. ¿No viste ahora cuando se inventaron el tema de los drones? ¡Ahí vienen los drones! ¡Me van a matar! Sí, eso te iba a preguntar, eso lo tenía en el tintero. ¿Qué pasó en aquel famoso intento de atentado? Lo que pasa es que le leo el pensamiento acá. Sí. ¿Qué pasó en ese intento de atentado? Que nada más verlo resultó claro que no se lo creyó nadie, ¿no? La prensa internacional dijo, ¿aquí qué ha pasado? ¿Qué es esto? Sigue insistiendo. Ahora recién estaba Angelina Jolie en Perú. Visitando a los que están saliendo de Venezuela, que es una hecatombe absoluta, una implosión que está llevando a venezolanos fuera del territorio venezolano a huir, a tratar de sobrevivir, a encontrar el alimento. Escucha esto. Angelina Jolie se fue a Perú, pero Angelina Jolie, si quisiera, con el ACNUR, si ella quisiera ver personas migrando, realmente tendría que haberse ido a Colombia o a Brasil, no a Perú. Sí. Me parece que el ACNUR y Angelina Jolie estuvieron completamente equivocados. Brasil, ese es otro tema. ¿Qué pasará si...? No, porque tiene las dos fronteras. Bolsonaro, ¿sí? Ya lo dijo claro. ¿Sí? Bolsonaro dijo, este tipo yo lo tengo entre ceja y ceja. Pasa lo mismo con Colombia. Es decir, la narcodictadura venezolana no la quiere nadie, excepto a los que ellos le dan plata. Así lo voy a definir. Así de simple. Así de simple. Bueno, o sea, la gente que percibe plata, los gobiernos que perciben plata de la narcodictadura, se quedan calladitos. No quieren a los venezolanos, los golpean, los detienen. Hay un ataque absoluto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede?
hay otros países que Venezuela de alguna manera o le manda petróleo, o le manda plata, y esta gente no quiere saber nada con los venezolanos que están huyendo. Sí, bueno, ese es el... ¿Cuánta gente ha salido ahora mismo de Venezuela? Se supone que estamos hablando de unos 5 millones aproximadamente. 5 millones. Sí. ¿Qué población tiene el país? Y ahora mismo... No, antes de todo esto, ¿cuánta población había? No, o sea, estamos hablando de unos números aproximados de unos 5.000, de unas 5.000 personas por día. Que Sí, están pero yo te preguntaba cuánta población tiene Venezuela. No, es que la verdad es que yo no soy un desertor de la actualidad. Yo soy un desertor que tengo ya varios años fuera del territorio venezolano. Así que en la cuestión numerológica no te podría decir exactamente el número, pero lo que sí tengo son datos de aproximadamente 5.000 personas por día, sí, a pie. Y ha habido veces que han llegado a 7.000. A pie. Y ha habido, sí. Desde luego la situación en Venezuela es tremenda. En estos momentos solo es comparable quizás con lo que les está pasando a los rohingyas allí en Birmania, y no mucho más. Pero los rohingyas solo son un pueblo primitivo y pequeñito que tiene que salir por pies y no todo un estado que se viene abajo. De hecho, tal como está la cosa, yo no veo una solución. ¿Cuál sería esa solución? La solución ¿La guerra civil, quizás? No, no descartamos ninguna. Yo como representante de la coalición contra Nicolás Maduro, después de la muerte, del asesinato de Oscar Pérez, etcétera, el 26 de enero ingresé con un cuerpo de militares desertores al territorio venezolano. Fuimos detectados por el G2 mucho antes de llegar a la capital, que era nuestro fin, y tuvimos que tomar las montañas. Pero recorriendo las montañas entre una cosa y otra pudimos hacer un par de cosas, ¿no? Quemamos Cuerpo Miranda, quemamos Ventur, que son los yates de los multimillonarios enganchados o enchufados a la narcodictadura. Pero nuestro fin no era ese, nuestro fin era otro. Nosotros sí le hubiésemos mandado, no un dron, porque eso fue todo mentira. Fue un... Sí, eso fue un teatro. Fue un teatro para detener personas que precisamente, y militares, y que precisamente después los detuvieron como que si en realidad hubiese ocurrido el hecho. Entonces nosotros tenemos un plan para este año que viene, si Dios lo permite. En enero a Nicolás Maduro se le vence su mandato original, que vamos a hablar de legalidades entre comillas, se le vence en enero. Entonces ya a partir de enero, no solamente yo, sino que los organismos internacionales, a los cuales les pido la mayor colaboración para una intervención armada en Venezuela, pueden actuar directamente. Entonces yo no tengo ningún problema en que a mí me llamen y me digan, bueno, ¿quieres liderar esto o no vente y colabora con nosotros? Pero yo quiero ser parte de esa liberación de Venezuela, bien sea si vienen los organismos internacionales y nos colaboran, o bien sea si nos ayudan a nosotros para que nosotros podamos llevar precisamente esa batalla adelante, que vendría a ser precisamente una guerra civil. No lo pongo en duda. Eso es muy grave, es llegar al intentar pegarle fuego al mundo, más o menos. En ese momento saldrían todos los militares que están escondidos tras la digamos, en el closet, que no quieren decir que están a favor nuestro, pero en ese momento saldrían ellos y empezarían a morir los cubanos que están dominando la parte militar en Venezuela. Entonces, la liberación sería mucho más rápida. El ejército, tú dices que el ejército venezolano ahora está infiltrado por los cubanos. Todos los cuerpos uniformados, todos. Eso es tremendo, realmente. Bueno, en estos momentos tenemos que hacer una parada. El tiempo de la radio es el tiempo de la radio, y luego seguiremos. Nos vamos a publicidad, por ejemplo.